Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Es un gusto estar con ustedes el día de hoy. Em, Quería informarles que, bueno, el día de hoy, después al terminar, no voy a poder estar atrás saludándoles porque tengo que salir muy rápido para la inhumación de mi tía que falleció el día de ayer, entonces me van a disculpar. Y antes de empezar, quiero agradecer públicamente. Aquí no está José, pero está su esposa Janine. Ah, no, sí está José, por haberme ayudado a preparar lo que hoy voy a predicarles a ustedes. Es un gran maestro. Gracias, José. Am, Antes de empezar, quiero darles una ilustración acerca de lo que vamos a hablar hoy día. Es una continuación de lo que habíamos estado viendo en los estudios anteriores de la serie de estudios de En busca de un rey, donde estamos hablando de Primera de Samuel. Por cierto, a los chicos de la música, estuvo hermosa la última canción, me encanta, especialmente cuando dice: en cada palpitar, mientras haya aliento en mí, Dios, haz tu obra en mí. Es una maravilla escucharlo. Miren, hace años, hace pocos años, cuando era universitario, se ríe, no, es verdad. Esta hermana me hace acuerdo, una vez yo estaba en mi consultorio y llega una señora y golpea la puerta y dice: disculpe, ¿el doctor Castillo? Le digo: sí, yo. No, el doctor Castillo, el pediatra. Sí, soy yo. Ah, ya, lo que pasa es que como me dijeron que había uno joven, imagínese, no le atendí. Le dije que ya se había jubilado el doctor Castillo. Cuando estaba en la universidad yo tenía un compañero. Su papá le había regalado a él una camioneta, una Chevrolet Silverado, una hermosa camioneta nueva del año, brillaba, era una linda camioneta, una hermosa camioneta. No les voy a contar más de la camioneta porque no viene al caso, pero la cuestión es que en Cuenca en ese entonces se puso de moda los autos clásicos. Entonces todo el mundo quería tener un auto clásico. No sé si se acuerdan, creo que aquí también hubo un tiempo que la gente quería tener un auto clásico. Se puso de moda tener auto clásico y un día él llega a la universidad y la camioneta que nosotros tanto admirábamos porque era una belleza, tenía un letrero gigantesco en letras rojas que decía: se vende. Le decimos: ¿qué te pasa? ¿Por qué la estás vendiendo a la camioneta? ¿Qué sucedió? No, hermano, es que ahora lo in es tener un auto clásico y a mí me dan un auto nuevo. Le digo: pues que yo no veo nada de malo que te den un auto nuevo. No, es que ahora todos tienen un auto clásico, hay que tener un clásico, o sea, no es igual tener una camioneta. Mira esta camioneta, no es nada, es una camioneta nueva y punto. Pero un clásico, es que un clásico, ese sabor de tener un clásico. La cuestión es que vendió la camioneta y un día llega a la universidad en un auto, y aquí es cuando nos pareció raro, porque él confundió tener un auto clásico a tener una chatarra vieja. Y llegó en un Mercedes-Benz del año 68 que ya se caía. Con decirles que ninguna de las cuatro llantas era igual. Todas las cuatro llantas eran diferentes. Y desde lejos se le veía uno como unos destellos dorados al carro, que no eran parte de la decoración del auto clásico, sino que eran el óxido de las latas del auto. No exagero. Estaba oxidado, no exagero. Estaba oxidado. Y la cuestión es que le dice: ¿y este? Dice: ya compré, dice, es el auto clásico, este es un Mercedes-Benz del 68. Dice: pero esta cosa está viejísima. No, hermano, solamente hay que hacerle unos arreglos. Dice: ya verás cómo queda. ¡Ja! Dice: ¿y cuándo la vas a arreglar? Cuando tenga plata. Lo que pasa es que me costó lo mismo que la camioneta. Pagó por un auto viejo lo mismo que la camioneta nueva porque supuestamente era un clásico. Sucede que en esa semana nos mandaron a buscar ranas para disecarlas. Ya no se hace eso con las ranas, se las deja vivas, ahora ya no, porque ya ella ya me hizo así, me hizo.
Ya no, pero en ese entonces sí. Entonces vamos a buscar y tenemos que viajar hasta Yunguilla, de Cuenca a Yunguilla. Y hay una parte que es muy cuesta, ¿no? Hay una cuesta muy pronunciada. Bueno, y aparte que el carro no iba a más de 40, porque era tan clásico que el motor ya pasaba de clásico. Cuando de repente vemos que se para de una sola, se baja del auto y nos grita: bájense todos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Nos bajamos y empezamos a ver que salía un poquito de llamas del motor. Hasta ahí llegó el auto clásico. Fin. Se acabó el auto clásico, no explotó, pero nunca más volvió a funcionar, y desde ese entonces mi amigo iba en bus, porque se quedó sin carro. Cambió una cosa buena y nueva por una cosa vieja y dañada. Bueno, algo así me pasó a mí hace unos 4 años, así que no digo muy duro. La historia que vamos a ver el día de hoy es algo parecido a esto. Alguien que cambia algo bueno y perfecto por algo imperfecto y destartalado. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy en Primera de Samuel, capítulo 8, de los versículos 1 al 22. Miren, Israel había sido el pueblo que Dios había escogido para ser salvo. Había escogido a Israel como su pueblo. Lo había sacado de Egipto y lo había llevado a la tierra que él iba a prometer, y había puesto sobre el pueblo de Israel a los jueces. Los jueces no eran reyes de Israel, no eran monarcas de Israel, era gente que Dios había escogido para ser el intermediario entre él y el pueblo. De tal manera que un juez no tenía un palacio, no tenía sirvientes, no tenía joyas, ni tesoros, ni monedas, ¿no? Era un siervo del Señor, que vivía como cualquier otro de la comunidad donde se vivía en Israel, pero que tenía el privilegio de ser el intérprete del Señor, el que llevaba al pueblo las órdenes del Señor. ¿Por qué? Porque Dios era el rey de Israel. Fui a investigar un poco sobre qué naciones en toda la historia de la humanidad han tenido a Dios como rey. ¿Y saben cuántas encontré? Una. Bueno, verán, a mí me gusta interactuar un poco, así que les voy a hacer levantar las manos. Así también me doy cuenta quién está dormido, porque el que está dormido nunca la levanta. Entonces, solo una nación en toda la historia tuvo a Dios como rey, y ese fue Israel. Fuera de ellos nadie ha tenido a Dios como rey. Y cuando me refiero rey, me refiero al rey, al que manda, al jefe. Entonces, miren lo que sucede en el capítulo 1 del el capítulo 8, versículo 1 dice: cuando Samuel entró en años, Samuel tenía unos 68 años, no estaba tan viejito, puso a sus hijos como gobernadores de Israel, con sede en Bérseba. El hijo mayor se llamaba Joel y el segundo Abías, pero ninguno de los dos siguió el ejemplo de su padre, sino que ambos se dejaron guiar por la avaricia, aceptando sobornos y pervirtiendo la justicia. La semana pasada vimos que los hijos de Elí pasó algo igual. Los hijos de Elí se corrompieron y empezaron a hacer las cosas que no debían hacer delante de los ojos del Señor. Los hijos de Samuel hacen lo mismo. Ese legado de liderazgo corrupto se mantiene. Pero ¿cuál es la diferencia entre Samuel y Elí? Miren que si nosotros nos damos cuenta, ¿y por qué quiero hacer esto? Porque quiero que ustedes noten algo en Samuel. Si nos damos cuenta en el capítulo 7, que valdría que lo lean también, nos damos cuenta que Samuel está constantemente exhortando al pueblo de Israel que abandone sus otros dioses y que se entregue al servicio del único Señor y Dios que tenemos. Y lo hace constantemente. Y en el versículo 4 del capítulo 7 termina diciendo: así que los israelitas echaron fuera a todos los ídolos de Baal y a las imágenes de Astarte y sirvieron solo al Señor. Es decir, el pueblo de Israel comprendió que solo debían servir al Señor.
Samuel era un hombre de Dios, era un siervo del Señor que había desterrado esa mala costumbre de los israelitas de orar a otros dioses, de rezarle y de dedicarle su servicio y solo se dediquen al Señor. Era un hombre que Dios amaba, era un hombre que Dios había escogido. Y vemos otra diferencia. Si vamos a 1 Samuel 2:29, que ya vimos la semana pasada, Dios le reclama a Elí y le dice: ¿por qué tratan ustedes con tanto desprecio los sacrificios y ofrendas que yo he ordenado que me traigan? ¿Por qué honras a tus hijos, a los hijos de Elí? Está hablándole a Elí. ¿Por qué honras a tus hijos más que a mí? Y los engordas con lo mejor de todas las ofrendas de mi pueblo. Es decir, Elí sabía lo que pasaba, consentía en lo que pasaba y lo tapaba. Mientras que Samuel había instruido a sus hijos en el Señor. ¿Falló Samuel entonces con respecto a sus hijos? Yo creo que no. Samuel no falló con respecto a sus hijos. Samuel fue un hombre del Señor y fue un ejemplo para sus hijos. Pero ellos tomaron la decisión de abandonar a Dios, de dejarlo de lado y dedicarse a sus pasiones mundanas. Pero miren lo que pasa a causa de esto. A veces nosotros los seres humanos siempre estamos buscando una excusa para excusarnos de Dios. Estamos buscando muchas veces una excusa para decir: no, Dios no tiene nada que ver en esto. En el versículo 4 dice: por eso se reunieron los ancianos de Israel y fueron a Ramá a hablar con Samuel. Le dijeron: tú has envejecido ya y tus hijos no siguen tu ejemplo. Aquí hay otra evidencia de que Samuel era un hombre de Dios. Reconocían que era un buen ejemplo para sus hijos, pero ellos no lo habían seguido. Y miren lo que dicen estos. Antes de seguir, yo les voy a comentar que cuando leo la Biblia me gusta imaginarme toda la historia como si yo estuviera ahí. Entonces yo imagino los gestos, las palabras, cómo se movían los personajes de la Biblia, ¿no? Y dicen los ancianos, dicen: mejor danos un rey que nos gobierne como las demás naciones. Miren este pedido. Mejor danos un rey. Dice, a ver, en otras palabras le están diciendo: verás, Samuel, tus hijos son unos malcriados, se han portado mal, no han seguido tu ejemplo. ¿Qué te parece si nos das un rey? ¿Sí se dan cuenta el jueguito de palabras que hay aquí? Los ancianos tenían que pedirle ¿qué? Otro juez. Eso era lo que debían haber pedido los ancianos. Ellos querían pedir otro juez. No, Señor, no pidieron otro juez, pidieron otro rey. ¿Y quién reinaba en Israel? Dios. Y luego terminan con una frase tan particular. Dice: queremos un rey que nos gobierne como lo tienen las otras naciones. En otras palabras, dice: mira, Samuel, estamos ya medio cansados de un Dios que solamente te habla a ti. Y necesitamos a alguien que nos hable a nosotros, que nos dirija a nosotros. Queremos ser igual a los demás. Queremos ser un poquito ya más autosuficientes. Miren, yo creo que uno de los riesgos más graves del cristianismo es considerar la autosuficiencia como una opción. El rato que un cristiano se considera autosuficiente, deja de necesitar a Dios. Deja de necesitarlo. Es que yo labro mi propio destino. Mentira, tú no labras nada. Dios labra el destino del hombre. El rato que uno se ciega en este sentido, deja de necesitar de Dios. Ahora miren, yo les voy a pedir, ahora vamos a alzar la mano, es el minuto de alzada de manos. Los ancianos rechazan a los hijos de Samuel. ¿Está bien que los rechacen, sí o no? Ya, alce la mano que dice que sí. Bien, alza la mano que dice que no. Alzaron pocos, eso quiere decir que los que no alzaron la mano están dormidos. Les voy a levantar como si se acuerdan en la universidad cuando nos levantaban, estábamos medio dormidos y nos levantaban y nos hacían que hagamos así, que hagamos así, que hagamos así. Así va a tocar levantarles.
Sí está bien que los ancianos rechacen a los hijos de Samuel, porque está bien que nosotros como siervos del Señor rechacemos la corrupción, rechacemos lo corrupto. En una prédica anterior, el pastor dijo algo que a mí me gustó muchísimo. A veces los cristianos nos ponemos detrás del escudo de que somos pacifistas para volvernos más bien indiferentes a lo corrupto. Es que yo no digo nada porque el Señor tendrá que vérselas con él. Sí, se las va a ver con él, pero tú tienes que denunciarlo, tienes que decirlo, esto está mal, esto no está bien. Esta persona está haciendo lo incorrecto. Y no me refiero solamente a andar reclamando que se robaron 1 millón, 2 millones, 10 millones, 20 millones de dólares. Me refiero a todo en general en la vida, a todo en general en la vida. ¿O acaso a ustedes no les ha pasado que están haciendo fila 3 horas en el banco? Hace un calor, pero de esos terribles. No prenden el aire acondicionado. Tienen una papeleta con un fajo de billetes, les da miedo que alguien les vea. Y la de la caja le dice a la que está atrás de ustedes: ¿sí les ha pasado eso? ¿No se mueren de iras? Eso es corrupción. Entonces estaba bien que ellos denuncien a los hijos. Ahora, ¿está bien que los israelitas pidan un rey? Levante la mano. ¿Sí? ¿No estaba bien? ¿Todos comparten que no estaba bien? No estaba bien. Tienen que leer la Biblia. Toditos. Sí estaba bien. Pero si tenían a Dios como rey, ¿no es cierto? Sin embargo, Dios ya previó que iban a hacer eso, ¿no? Si vamos a Deuteronomio 17, 14, 20, dice: cuando tomes posesión de la tierra que te da el Señor tu Dios y te establezcas, si alguna vez dices: quiero tener un rey sobre mí que me gobierne, así como lo tienen todas las naciones que me rodean, asegúrate de nombrar un rey a uno de tu mismo pueblo. Miren la diferencia: uno que el Señor tu Dios elija. No aceptes como rey a ningún forastero ni extranjero. Si estaba bien, Dios ya lo previó. Dios ya previó la situación de que podían tener un rey. ¿Saben qué es lo que no estaba bien? El por qué querían otro rey. A veces nosotros podemos tener buenas intenciones, parecen que son muy buenas intenciones, pero el fondo es bueno en realidad. ¿El fondo exalta a Dios en realidad? ¿Cuánta gente anda haciendo mucha obra de caridad, no por Dios, sino para que después le den una placa? ¿Sí se han dado cuenta? Los israelitas querían otro rey, ¿saben por qué? Porque ya no querían a Dios. Ese era el motivo. Ya no querían que Dios gobierne sobre ellos. Querían otro rey porque ya no querían a Dios. No querían un rey conforme al corazón de Dios. Querían un rey conforme a sus necesidades banales y mundanas. Por eso es lo que dice: queremos un rey que nos gobierne como lo tienen las otras naciones. ¿Y cuál era el denominador común de las otras naciones? El común denominador de las otras naciones era que eran un montón de paganos que tenían como 20 dioses, que incluso sacrificaban humanos para sus dioses y que justificaban toda clase de inmundicia. Ese tipo de rey quería Israel. No es que ellos querían un rey como el que Dios había previsto para ellos. Y miren esto, en el versículo 6, cuando le dijeron que querían tener un rey, Samuel se disgustó. Aquí Samuel tranquilamente pudo haber dicho simplemente: no les doy nada, ustedes son unos necios, váyanse, déjenme en paz. Pudo haber dicho eso, pero no dice eso Samuel. ¿Qué dice? Dice: oró, se puso a orar al Señor. Samuel entendía perfectamente lo que era vivir bajo el gobierno del Señor.
En los reinados naturales del hombre sí se han dado cuenta que para que una persona del reino haga una cosa, por más minúscula que sea, tiene que primero decírselo al rey. Si el rey lo aprueba, lo hace, ¿verdad? Samuel era igual, tenía que orar primero. Pero el Señor le dijo: hazle caso al pueblo en todo lo que te diga. Les voy a decir como yo me lo imagino este momento. Dice: a ver, Samuel, a ver, dice, un momentito, primero cálmate. Estás molesto, estás furioso, cálmate. Relájate un poco. No te están rechazando a ti. Si nadie está pidiendo que les cambien de juez, me están rechazando a mí. Están pidiendo que cambie de rey. A mí me están rechazando. Pues no quiere que yo reine sobre ellos. Ven, ahí estaban las intenciones. Estos bandidos creían que Dios no se las sabía, pero Dios ya se las sabe todas. Dios ya sabía que en el corazón de los israelitas lo querían cambiar a él como rey. Ya no querían que Dios gobierne. Esa era la intención. Miren, te están tratando del mismo modo que me han tratado a mí desde que los saqué de Egipto. Ustedes sí se pueden, cuando leen la Biblia, sí se pueden imaginar las conversaciones que hay ahí. Sí han hecho ese ejercicio. Hagan ese ejercicio, les va a servir muchísimo. Les va a ser mucho más gustoso leer la palabra. Yo siempre me la imagino. Entonces Dios está ahí y le dice: no, mi rey, no, tranquilo, no. Si no te están cambiando a ti, me están cambiando a mí. Si lo que tú crees que te han hecho ahora, a mí me lo han venido haciendo desde siempre, desde que lo saqué de Egipto. Y mire cómo termina diciendo: me han abandonado para servir a otros dioses. Abandonamos a Dios para servir a otros dioses todo el tiempo. Ellos sí, y nosotros también. Y me gusta este sermón de hoy, porque este sermón de hoy no es para el no creyente, es para el creyente, para los que estamos aquí. Muchas veces los cristianos nos creemos medio perfectillos y que como ya somos hijos de Dios y salvos por Cristo, ya estamos muy bien, estamos perfectos, y no se dan cuenta que cambiamos a Dios por otros dioses todo el tiempo. Dinero, estatus, vanidad, moda, estilos de vida, ser popular, tener 3,000 amigos en el Facebook, que todo el mundo me conozca. Hay gente que literal está pendiente. Si es que puso una publicación en el internet, en el Facebook, está pendiente cuántos likes tiene. ¿Sí se dan cuenta? Están felices cuando tienen más de 3,000 likes, pero cuando tienen menos, no me quieren. Si nosotros nos vamos siglos después, en el Nuevo Testamento, Juan capítulo 12, del versículo 41 al 43, dice algo parecido. Entonces lo dijo Isaías porque vio la gloria de Jesús y habló de él. Miren lo que dice el 42. Sin embargo, muchos de ellos, incluso muchos de los jefes, creyeron en él, creían en Cristo, creían en Jesús. Y miren lo que pasa: pero no lo confesaban porque tenían miedo, temían que los fariseos los expulsaran de la sinagoga. Preferían recibir honores de los hombres más que de parte de Dios. Aquí es la parte en la que muchos de nosotros decimos: ¡ay, qué malvados, qué gente tan malvada! Y eso que no dije la palabra que yo leí les dije cuando lo vi. Pero ¿y cuántas veces nosotros hacemos exactamente lo mismo? ¿Cuántas veces ha sucedido lo mismo? Que aquí en la iglesia nosotros estamos muy bien, hablamos del Señor y estamos perfectamente bien, y fuera de la iglesia con nuestros amigos: que tú eres cristiano, sí, yo soy cristiano, pero de la nueva ola. ¿Sí sabe cuál es la nueva ola de cristianos? Son los cristianos que confiesan a Cristo en la iglesia, salen de la iglesia y ya no hay necesidad de confesar a Cristo. Es que mis obras hablan por mí. Déjenme decirle una cosa: hay gente que no cree en Cristo y no bebe, y no quiere decir que él está confesando a Cristo delante de la gente entera.
Y es por temor a perder el estatus. Y sin embargo, miren, a pesar de todo esto, Dios sigue siendo misericordioso todos los días. En lo infiel que nosotros somos, Él sigue siendo fiel. Pónganse en el puesto de Dios ahorita, en el puesto de Dios. ¿Qué le hubieran dicho al pueblo que les dice esto? Yo hubiera dicho esto. Si yo fuera Dios, me hubiera levantado y le hubiera dicho: muy bien, Samuel, quiero que en este momento te pares en el medio del pueblo de Israel y pidas por una tormenta eléctrica. Y yo voy a electrocutar a cada uno de estos infieles desgraciados hasta que queden en polvo. Eso hubiera hecho yo. ¿Saben lo que hace el Señor? Versículo 9. Hazles caso, pero adviérteles claramente de cómo el rey que va a gobernarlos, cómo va a ser ese rey. Aún les está dando más oportunidades. Dios les sigue diciendo: te has portado mal, me quieres abandonar, me quieres dejar por otro Dios, por otra realidad, por otra vida que no me incluye a mí. Pero mira, no me dejes, espérate, no te atolondres, date cuenta de lo que te va a pasar. Y en el versículo 11 les explica. Dice, les explicó: así es como el rey va a gobernarlos. Les quitará a sus hijos para que se hagan cargo de los carros militares y caballería, para que abran paso al carro real. Les hará comandantes y capitanes y los pondrá a labrar y a cosechar y a fabricar armamentos y pertrechos. También les quitará a sus hijas para emplearlas con perfumistas, cocineras y panaderas. Se apoderará de sus campos, viñedos y olivares y se los dará a sus ministros. Y aún a ustedes les exigirá la 10ª parte de sus cosechas y vendimias para entregarles a sus funcionarios y a sus ministros. Eso está medio parecido a lo que sucede aquí, ¿no? Además, les quitará sus criados y criadas, a sus mejores bueyes y asnos, de manera que trabajen para él. Les exigirá una 10ª parte de sus rebaños y ustedes mismos les servirán como esclavos. Cuando llegue aquel día, clamarán por causa del rey que hayan escogido, pero el Señor no les responderá. El Señor les está diciendo: esto les va a hacer un rey, les va a quitar a sus hijos, sus hijas, a su vida, sus cosechas, sus carros, su finca, su casa, y les va a cobrar IVA por todo. Les va a dejar en cero, quebrados, y ustedes le van a llamar al Señor. Ay, dice, ese día les va a llamar, pero el Señor no les va a poder responder. No podemos excluir a Dios de nuestra vida sin que haya consecuencias. Esto tiene que ser claro. Ni un poquito, no es que un poquito nomás en esta parte, como que Dios no tiene mucho que ver. Si es que no tiene mucho que ver en esta parte, no tiene que ver nada en tu vida. Con Dios es todo o nada. Dios no es tu Dios en el trabajo y deja de serlo cuando juegas fútbol. Dios es Dios cuando estás trabajando y cuando juegas fútbol. ¿Por qué lo digo? Porque en el trabajo están: gloria a Dios, gloria al Señor, tú eres grande, tú eres perfecto, tú eres bello, misericordioso, majestuoso, y este jefe se va a morir, tarde o temprano va a morirse. Sales y te vas al fútbol y por A o B tu compañero no metió gol. ¡Este hijo de...! ¿Sí se han dado cuenta? Entonces, Dios es tu Dios en todo. Donde tú estés, Dios es Dios en todos los aspectos de tu vida. Miren lo que dice el pueblo, versículo 19. El pueblo, sin embargo, no le hizo caso a Samuel, sino que protestó. Y miren lo que dicen: de ninguna manera queremos un rey que nos gobierne. En ese entonces no eran como nosotros, así que nos vestíamos. Ellos eran muy elegantes, ¿no? Y eran muy serios. Entonces se paran y dicen: de ninguna manera queremos un rey que nos gobierne. Así seremos como las demás naciones, con un rey que marche al frente de nosotros cuando vayamos a las guerras. ¿Saben cuántas guerras el Señor peleó sin que los israelitas se levanten de la cama? ¿O acaso un israelita tuvo que coger una espada para salir de Egipto? ¿O acaso un israelita tuvo que muchas veces siquiera meterse en una batalla? Muchas sí pelearon, pero muchas no tuvieron que ni moverse. Dios peleaba sus batallas y ellos no tenían que moverse siquiera. Pero ellos decían: no,
¿Saben qué? Cuando el hombre clama a Dios, Dios, ¿por qué no me respondes? ¿Por qué has escondido tu rostro sobre mí? Generalmente es una falta de percepción nuestra. No es que Dios nos olvidó, nosotros nos olvidamos de Él. Dios está allí siempre y fiel, pero nosotros nos olvidamos de que existe. Nos olvidamos de que existe cuando oramos todo el año, pero en las vacaciones no. Leemos la palabra de Dios todo el año, pero en las vacaciones no. ¿Sí se dan cuenta? Decía, ¿dónde más escuché otra historia donde se cambiaba a este rey? Y miren, Mateo 27, capítulo 27, versículo 21, dice: ¿a cuál de los dos quieren que le suelte? Dice Poncio Pilato. ¿A quién creen? A Barrabás, pues. Que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Lo mismo que dijo Israel siglos atrás. De ninguna manera queremos un rey que nos gobierne. Hacían lo mismo ahora. ¿Y saben por qué es esto? Porque el pueblo de Israel quería amoldarse al mundo. Y ahí viene un nuevo concepto cristiano. Ustedes tienen muchos conceptos cristianos. Hoy les viene otro. Es uno nuevo, inventado por mí. El cristiano plastilina. No se amolden al mundo, dice Pablo en Romanos 12:2. Dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. El cristiano plastilina trata de amoldarse al mundo. Si se han dado cuenta, es un cristiano que está aquí y está acá, está aquí y está acá. Hace un tiempo yo tuve un amigo aquí, hace años, Santiago se llamaba, me acuerdo claro. Era una persona muy peculiar. Y cuando hablaba, como que bailaba cuando hablaba, era así cuando hablaba. Y una vez nos fuimos a un retiro de hombres en Catamayo, justamente coincidente con esto de la Virgen del Cisne. Algo pasaba con Santiago, todo el tiempo estaba así. Entonces nos fuimos a almorzar en este retiro y de repente Santiago desapareció. ¿Dónde está Santiago? ¿Dónde está Santiago? Búscalo a Santiago. ¿Dónde está Santiago? ¿Dónde está? No asomaba. Cuando de repente lo vemos así, viniendo así. Él caminaba así. Él bailaba. Hasta cuando hablaba, bailaba. Entonces dice, Santiago, ¿dónde estabas? Hermano, tuve una revelación del Señor, dice. ¿Cómo es una revelación? Es que he estado todos estos días aquí orando y no había nada. Pero ¿sabes qué pasé? Porque me fui a la iglesia a denunciar. ¿A denunciar qué? ¿Qué vas a denunciar en la iglesia? En esa iglesia que están adorando ese falso Dios. Pero Dios me habló en ese lugar. Le digo, ¿y qué te habló? ¿Y qué te habló? Dice, que todo el poder va a ser sobre mí. ¿Y qué hiciste? Le di gracias a la Virgen. ¿Qué? ¿Se da cuenta de eso? Se estaba amoldando al mundo. No podremos jamás hacer la voluntad de Dios mientras Él no sea quien nos gobierne. ¿Por quién quieres ser juzgado? ¿Por quién quieres que mande en tu vida? ¿Por quién quieres ser guiado? ¿Por la vanidad, el dinero, la recompensa? Todo aquello que gobierna sobre nosotros, que no sea Cristo, nos va a esclavizar. Así de sencillo. Dejamos a Dios y nuestra vida regresa a la esclavitud. Esto fue lo que pasó. Si ustedes leen más adelante toda la genealogía de reyes, la mayoría de reyes fueron tiranos en Israel. Oprimieron al pueblo de Israel y muchos de ellos ni siquiera adoraron al Señor. Pero Dios es fiel. Dios había prometido que del linaje de Abraham vendría el rey y lo cumplió. Lo cumplió. Cualquiera sea la razón de nosotros para cambiar el amor de Cristo y la guía del Señor como nuestro Rey traerá consecuencias, cualquiera. No podremos hallar libertad en nada ni en nadie excepto en Cristo. Hechos capítulo 4 versículo 12 dice, de hecho, en ninguno hay salvación,
Porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Y se refiere a Jesucristo. No podemos cambiar lo perfecto de Dios por lo imperfecto del hombre. No podemos cambiar una moda por nuestro Señor Jesucristo. No podemos cambiar el dinero por nuestro Señor. No podemos permitir que este mundo vertiginoso que viene todos los días con un montón de mentiras, que necesitas tener dinero para ser feliz, que si no tienes un carro último modelo no vas a ser feliz, que si no haces esto o este otro o aquello no vas a ser feliz. Somos felices porque somos salvos por Cristo, porque estábamos muertos y ahora estamos vivos. Somos felices porque sin Él no tendríamos nada ni a nadie, y somos felices porque no hay nada que nosotros podamos hacer para agradarle más o menos. Él nos amó primero y eso es todo. Amén. Vamos a orar, hermanos. Gracias te damos, oh Señor, por este día, por tu palabra que es maravillosa. Gracias por enseñarnos, Señor. Te damos gracias, Padre Santo, porque tú has sido misericordioso y fiel con nosotros desde el principio. Porque a pesar de que